Muy buenas noches amigos, qué lindo es volver a encontrarnos en este espacio que se llama La Puerta Abierta Televisión en Canal Luz y llegar a todos los rincones del mundo, en particular a nuestra querida República Argentina, ahora ampliados por la señal de DirecTV, pudiendo llegar a tu casa y compartir esta hora juntos para hablar en particular de la obra que llevamos adelante como Sociedad Bíblica Argentina. Por supuesto que este programa no es unilateral, no nos interesa solo hablar nosotros, sino también generar un diálogo, escucharte, hablar, conocer tus inquietudes, tus preguntas, que participemos. Por lo cual, ahora vas a ver ahí las vías de contacto, tenemos una línea telefónica, por supuesto, para que llames, dejes tu mensaje, es el 011-4568-6667, y también tenemos una línea de WhatsApp para que nos manden mensajes desde el celular, es 11 60 41 3585. Y además incorporamos un correo electrónico, que también lo van a ver allí, para que nos puedan escribir, contar, hablar, y en particular, hoy es el último programa de esta edición 2016. Generamos un espacio gracias al pastor Juan Pablo Bongarray y todo su equipo en este año, y el próximo año, cuando nos reencontremos, vamos a estar cada semana. Así que vamos a seguir ampliando testimonios, historias, pero a lo largo de estos días que hemos compartido pudimos ver el trabajo de la traducción de la Biblia, cómo también llega a distintos lugares del mundo y también la relevancia que tiene, que no es solamente un libro para dejar allí guardado, sea uno religioso o no, sino acercarse y encontrarse con la persona de Jesucristo. Así que hoy tenemos nuestro último programa, como decía, y decidimos tener un invitado de lujo, que ya es amigo de la casa, de este espacio, y alguien que apoya mucho la obra bíblica en el mundo, y no es otra persona que el obispo Gregory Venables, es obispo anglicano de Argentina. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Greg? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Cristian? Gracias por la invitación. Muchas gracias por venir, por aceptar. Sabemos que tiene una agenda complicada, está siempre viajando y ahora con una nueva función que ya tenía hace unos años, ¿no? ¿Qué es? Sí, ahora hace poco me volvieron a dar el cargo de arzobispo primado de Sudamérica. Entonces ya tengo un poquitito más que hacer. Velar por la iglesia anglicana en toda Sudamérica. En el continente, bueno, sí. Estamos en oración también por eso, por ese nuevo rol, que ya lo desempeñó hace unos años nuestro hermano Gregory Venables, en una época muy particular de la iglesia que luego podemos ir conversando. Pero ya empezando desde el vamos, ¿qué es la iglesia anglicana o qué es la iglesia anglicana en Argentina? Es una iglesia que llegó aquí en Argentina hace 2 siglos, en 2 maneras. Primero llegó cuando llegaron cristianos anglicanos aquí y querían practicar su fe cristiana y hubo enseguida, después de la independencia argentina, un trato que permitió a los anglicanos practicar su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Y ahí tenemos, sobre el 25 de mayo, nuestra catedral, es el templo más antiguo, no católico romano, en el continente, no solamente en Argentina. 1831, ahí lo levantamos, Rosas donó el terreno. Eso fue una manera en que entró la fe anglicana aquí en Argentina. La otra manera fue que vino con misioneros. Misioneros vinieron aquí para predicar el Evangelio. Uno fue muy conocido, el capitán Allen Gardner, que murió en la playa de Ushuaia, ahí en Tierra del Fuego, vino para predicar el Evangelio. Después levantamos obra en el norte de Argentina, entre el pueblo indígena, y ahí la Sociedad Bíblica nos ha ayudado mucho en la traducción de las Escrituras al idioma del tribu Toba, de los Wichí, Mataco, etc. Entonces, así estamos aquí los anglicanos ya desde hace más que 2 siglos. Bueno, de hecho, hace poco encontramos una carta de Allen Gardiner que él había escrito a uno de los
jefes de allí de la zona del norte del país, de las tribus, diciéndole, vamos a trabajar en una traducción al Tobacom, ¿no? al idioma de allí, y eso se concluyó como 160, 170 años después, ahora hace 2 años, y fue maravilloso conciliar esos dos momentos históricos. Aquel misionero que vino y que produjo un gran movimiento misionero, con esta realidad de interacción que es una iglesia viva, es una iglesia viviente, no es una iglesia... A veces uno dice iglesias históricas y se imagina a alguien que está como difunto, ¿no? Y la iglesia anglicana no es una iglesia difunta. Es una iglesia mundial, somos más que 80 millones en 164 países, en los 5 continentes, y el anglicano hoy es del sur del mundo, seguramente es más morocho que rubio, y ama a Jesucristo y tiene la Biblia como su manual de la vida. Y es una fe viva, como dices, y nosotros no intentamos de convertir a nadie al anglicanismo, sino invitar a la gente a seguir a Jesucristo, y predicamos lo que encontramos en la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, y sin la Biblia no podemos saber cómo piensa Dios, qué es la voluntad de Dios. Así es. Entonces, eso es la autoridad nuestra, la palabra que llamamos la Biblia. Bueno, yo tuve el privilegio de conocerlo, lo conozco hace unos años al obispo en distintos movimientos y eventos dentro de lo que es la iglesia cristiana, y recuerdo en particular un momento histórico muy fuerte dentro de la iglesia anglicana a nivel mundial, y verlo al obispo en la BBC de Londres dialogando en un programa que era una especie de charla dura o difícil, ¿no? Hard talk, y defendiendo lo que significa la centralidad de Cristo, la centralidad de la Escritura, y poniendo de relieve la necesidad que tenemos los seres humanos de volver a Cristo. Por lo cual, no es la primera vez que escucho decirle esto, sí, sino que lo ha dicho en distintos lugares. Y este nuevo rol que tiene ahora le permite también amplificar esta voz, ¿no es cierto?, del continente. Por eso lo acepto. Cuando volvieron a invitarme a retomar este rol, lo tomé porque cuando Dios me llamó a trabajar mundialmente, yo dije al Señor, si me permites predicar el Evangelio donde voy, lo haré. No voy para cumplir con un rol político nomás o un rol de liderazgo nomás. Si me permites predicar el Evangelio, porque el Evangelio es la única cosa capaz de cambiar el ser humano. El ser humano sin Dios tiene problemas. Y por todo lo que tenemos inteligencia, tenemos experiencia, no podemos resolver los problemas. Eso hemos vivido últimamente. Nunca hemos tenido tanta información. Nunca hemos tenido acceso a todo lo que es la historia de la raza humana, y que hemos descubierto que somos iguales, que no podemos evitar lo que la Biblia llama el pecado. El apóstol Pablo dijo, ¿sabe cuál es el problema? Yo sé lo que debo hacer y no lo hago. Y yo sé lo que no debo hacer, es justamente lo que hago. ¿Quién me va a rescatar de eso? Y luego nombra a Jesucristo, que es el Salvador. Y eso es el Evangelio. Y por eso yo creo que tenemos la obligación de seguir, y gracias a Dios por un grupo como lo de la Sociedad Bíblica, que no solamente presenta la Biblia, sino el Evangelio que encontramos en las páginas de la Biblia. Sí. Bueno, ahora que menciona todo el trabajo también de las iglesias, uno se encuentra a menudo con personas que tal vez transitaron dentro de una iglesia, sea protestante, evangélica, de las históricas o quizás de la iglesia católica, y sienten, particularmente en esta época del año que estamos hablando en diciembre, en Navidad, Año Nuevo, hay un apego quizás emocional, de recuerdos lindos de la infancia hacia lo que es la figura de Jesús allí en el pesebre, pero cuando se habla de ser parte de una iglesia o quizás leer la Biblia, genera un rechazo. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué es lo que podríamos decir como autocrítica que ha ocurrido? Que las Yo iglesias creo que hemos comunicado. en la raza humana hay un problema, que es igual en todos y no cambia. Yo conozco al Señor desde mi época como estudiante en la universidad y tengo todavía la tendencia aquí adentro. Yo prefiero pensar que Dios debe estar de acuerdo conmigo en vez de que yo debo estar de acuerdo con Dios.
Yo creo que Dios debe pensar como yo pienso. Y muchas veces no estoy de acuerdo con Dios. Muchas veces cuando estoy pensando en una situación difícil que tengo que enfrentar, yo me pongo a pensar, pero no estoy de acuerdo con Dios. Pero ¿sabe qué? Yo aprendí algo, que Dios tiene la razón, porque Él es Dios. Dios es Dios. Entonces el ser humano primero tiene que reconocer que mi manera de pensar no es necesariamente la realidad. Yo puedo tener muchas cosas muy positivas, pero si el ser humano no puede resolver sus propios problemas, ¿cómo puedo confiar en lo que piensa el ser humano? Pero seguimos, como yo digo, con esa tendencia de ir con lo que yo pienso. Muchas veces la gente me pregunta a mí, o me dicen a mí más bien, ¿quieres saber lo que yo pienso? Y yo muchas veces tengo la tentación, y a veces me cedo a la tentación de decir, mejor saber lo que piensa Dios, porque Él sabe. Entonces yo creo que el gran problema con esta época de la Navidad es que vamos con una nostalgia, con un sentido de sentimiento, de recordar nuestra niñez y pensar qué lindo fue todo y me gustaría poder recuperar eso sin realmente ir a la pregunta, ¿y por qué la Navidad? Y olvidar que la Navidad no solamente es un encuentro familiar, un momento cuando nos reunimos con la familia, cuando comemos juntos, cuando intentamos de no pelear por lo menos por un par de horas. La Navidad es el momento en que recordamos que Jesucristo nació en este mundo como bebé. ¿Y por qué eso es tan importante cuando millones y millones y millones de personas nacieron? Porque Jesús no fue cualquier bebé. Jesús fue el Hijo de Dios, Dios el Creador, Dios el Eterno, Dios que es el eterno yo soy. Nació en un pesebre, en un país chiquitito, en un momento muy complicado en la historia. Y Él es el Hijo de Dios. Por eso celebramos la Navidad. El gran problema es que lo hemos, como decimos, creo que la palabra en castellano es sincretizado o Sí. con un montón de cosas paganas que confunde. Yo no digo que no debemos tener arbolitos, que no es lindo tener regalos y todo eso. Es muy lindo, Claro. pero no es Navidad. Así es. Navidad es cuando recordamos que Dios entró en la historia y desde ese momento hay esperanza. La luz brilla en la oscuridad. ¿Qué dice eso? Que hay oscuridad. Y cualquier ser humano reconoce que hay oscuridad. Todo lo que vemos cada vez que prendemos el televisor, vemos que hay oscuridad, hay peligros, hay problemas, hay cosas terribles. Pero la luz brilla en la oscuridad. Y Juan en su primer capítulo dice una cosa muy interesante y podemos traducirlo en dos formas y creo que las dos tienen sentido. Uno, que la oscuridad no entiende la luz. Y eso entendemos. Podemos ver que la gente no entiende lo que estamos hablando aquí sentado. El mundo no entiende, no puede entender. Y la segunda cosa es que la oscuridad no ha podido vencer la luz. Porque Dios vino a este mundo, entonces ya hay esperanza. Y mientras que Jesús está entre nosotros, hay esperanza. Entonces es un mensaje de buenas noticias, de buenas nuevas. Pero ojo, no es cuestión de iglesia, eso es el gran problema. Como tú dijiste, la gente mira y piensa en malas experiencias en la iglesia. La iglesia nunca salvó a nadie. Así es. Yo no soy cristiano por ser miembro de la iglesia. Soy miembro de la iglesia por ser cristiano. Claro. Pero la iglesia no salva. Y muchas veces la iglesia comete muchos errores, lastimosamente, y tenemos que reconocer y decir, bueno, perdón, hemos fracasado. Es Jesús que vino para salvarnos y la iglesia es la familia de los que seguimos a Jesús, humanos,
que nos equivocamos de vez en cuando. Entonces yo creo que tenemos que volver a entender qué es Navidad y reconocer que es el momento cuando la luz vino al mundo. Pero hay que reconocer, Jesús vino al mundo y el mundo no lo reconoció. Hoy no le reconoce. La mayoría de la gente hoy no van a ir a la iglesia porque no ven necesidad. El que va buscando a Jesús es el que reconoce que tiene un problema. Y el problema se llama pecado. Y solamente Jesús me puede cambiar y me puede dar no solamente perdón. Es lindo ser perdonado. Claro. Pero Jesús nos da mucho más que perdón. Nos da una nueva naturaleza, nos da una nueva vida, porque Jesús vive en mí. Yo acepté a Jesús como mi Salvador, jovencito, con pelo largo, en el año 1860. ¿Por qué se ríen todos cuando digo eso? En el año 1969 conocí a Jesús. Y en ese momento Greg Venables en un sentido murió. Y ahora no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Qué buenas noticias que tenemos. Y eso es lo que es la Navidad. Sí, bueno, justamente creo que algunos de los amigos que nos ven, esto está tocando de una manera particular, ¿no? Una sensibilidad interna, porque es un mensaje que llega al corazón, lo que nos está diciendo el obispo Greg. Yo recuerdo cuando de pequeño mis padres se separaron y mi madre buscando a Dios, estando en la iglesia, me enseñó una de las lecciones más importantes, creo que de mi vida, que me afectan aún el día de hoy. Yo tenía 8 años y hoy tengo casi 40. Y me dijo aquel texto bíblico, puestos los ojos en Jesús, ¿no? El autor y consumador. Me dijo, Cristian, lo más importante de la vida es Jesús en el centro, mirarlo a Jesús. La gente puede ir, venir, ¿no? Fallar, la iglesia. Y a veces quizás nos sirve como excusa. Yo he visto muchos amigos que, no, porque en la iglesia son esto, porque, bueno, son todas tradiciones. Pero cuando uno realmente saca todo eso y se encuentra con Jesús, uno se vuelve vulnerable. Totalmente. Porque ya no tiene un argumento. Y tengo tan que fuerte. reconocer quién soy. Ahí está. Claro. Y tengo que decir, no es que soy basura, no es que no tengo valor, no es que no tengo algo de valor, pero algo no funciona. Y eso es porque somos creados en la imagen de Dios. Entonces, tengo valor porque Dios me ha creado. Entonces, no soy cualquier cosa. Pero, por el pecado, no estoy bien. Entonces, son dos realidades. Por eso la tensión. Pero, mirando a Jesús, yo veo que hay alguien más importante que yo. Juan Bautista dijo, después de mí viene alguien y yo ni soy digno de desatar su sandalia. Y cuando vemos que Dios es más grande que nosotros, ya puedo decir, wow, menos mal que alguien más capaz que yo, menos mal que existe Dios. Y ahí yo encuentro no solamente una respuesta a mis problemas, sino una respuesta a todos los problemas. Y aun si yo no entiendo, yo sé que un día yo voy a ver que hay sentido en todo. Mucha gente no quiere aceptar a Dios por todos los problemas. Un día vamos a ver que todo tiene sentido. Hay gente mirando este programa preguntando seguramente con toda razón, ¿y si Dios es Dios, por qué? Claro, ¿por qué las guerras? ¿Por qué las enfermedades? Exacto, ¿por qué murió fulano? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué? Y hay una respuesta. Hay una respuesta en Jesús. Pero primero tengo que arreglar mi cuenta y buscar ese perdón que solamente Él puede dar. Y no es un perdón barato. Mi perdón costó la vida de Jesús. Él murió en la cruz para que yo pueda ser perdonado. Lo que me lava, si queremos usar la imagen bíblica, es la sangre de Jesús. Pero me lava hasta que no solamente no tengo pecado, sino que no tengo la culpa del pecado. Cuando Dios me mira, no ve mi culpa, me ve sin pecado y solamente Dios puede hacer eso. Por eso es pura gracia. Y es conectar lo que es la Navidad con la Pascua, Totalmente. que son dos acontecimientos. A mí siempre me llama la atención esto, que uno popularmente, el niño Jesús en Navidad, bueno, si no se ha podido
quitar de todo de la Navidad, está allí, es un niño indefenso al que uno se acerca con ternura. Y en Pascua, bueno, es un Cristo sufriente, lo traicionaron, pero aquí lo que usted está planteando es todo lo contrario. En Navidad es Dios con nosotros, haciéndose humano, y luego en la celebración de la Pascua, podríamos decir, esa muerte en la cruz para reconciliarnos con Dios. O sea, nada que ver con eso, con un Dios sin fuerza, sin poder. Al contrario, con alguien que puede transformar realmente la vida. Y el hecho de que Jesús nació en la manera más débil, en la manera más pobre, pero vino porque es Dios, y eso es el amor de Dios y la misericordia de Dios, y el hecho de que Dios nos ama tanto, que Él vino para vivir nuestra vida frágil y vivir como un bicho como nosotros. Eso es una maravilla. Jesús se identifica conmigo. Cuando yo estoy peleando contra la tentación, Jesús me dice, Che Greg, porque así me habla en criollo, Che Greg, yo también tuve que enfrentar eso. Cuando yo estoy llorando, Él dice, yo también lloraba. Cuando yo tengo un dolor aquí, Él me dice, yo también sufrí. Y yo sé que no es el fin. Dame una cámara, dame esta cámara. Mire, les digo a los que nos están mirando en este momento, al final, por Jesús, todo va a salir bien. Y no está bien en este momento. Si no está bien en tu experiencia, es porque no ha terminado todavía. Cuando terminas, si tú pones tu confianza en Jesús, vas a ver que Él va a salir con la victoria y vas a entender. Pero solamente Jesús puede resolver esta situación. Primero tenemos que humillarnos. ¿Qué quiere decir humillarnos? Tenemos que reconocer que somos seres humanos frágiles y pecadores. Y diciendo a Él, mire, yo no puedo. Él dice, está bien, tenéis razón, pero yo puedo. Entonces búsquenle a Él ahora, porque ahí no solamente hay esperanza, hay futuro, hay un nuevo día y hay una eternidad en la presencia de Dios. Y aquí tenéis dos siervos humildes que hemos vivido eso y que podemos decir así es porque lo hemos vivido. Muchas gracias, Greg. Realmente es conmovedor y vamos a retomar ahora porque yo creo que muchos de los amigos que nos están viendo hoy ahí se quedaron, si estaban en plena cena o estaban haciendo una tarea, creo que detuvieron la marcha y dijeron, un momento, acá hay algo importante para oír, ¿no? Eso es. Y vale la pena esto, porque uno a veces piensa, bueno, ya escuché tal tema, ya escuché tal otra, la Navidad, otra más, ¿no? Tengo mi abuela que ya tiene 87 años, 87 Navidades, ¿no? Y uno dice, sin embargo, uno vuelve a conmoverse en esta época, porque todo el año uno puede acercarse al Cristo en el pesebre, pero uno creo que se vuelve a conmover porque trae esa recordación que Dios se hizo uno de nosotros para llevarnos a Dios. Y hay algo ahí, Cristian, que Dios es tan inteligente. Él hizo algo que no podemos negar. Tú y yo, y los que nos acompañan en esta noche, podemos discutir toda la noche si existe Dios o no existe Dios. No hay forma. Claro. No hay forma. Sería infinita ¿sí? Una noche, cuando yo tenía 19 años, yo era estudiante en Londres. De noche tocaba en un conjunto de rock y en el día yo intentaba dar la impresión que yo estaba estudiando, pero era una farsa porque yo solamente en el día intentaba de recuperarme de las noches cuando estaba tocando la música. Y hablé largo hasta las 3, 4 de la mañana con amigos que me querían convencer de Dios. Y yo dije finalmente, no me pueden convencer. Nadie puede darme pruebas o nada de que existe Dios. Y al salir 4:30 de la noche o de la mañana, el último en salir, cuando yo estaba por cerrar la puerta, me miró y me dijo, está bien, es cierto, nadie puede mostrar con pruebas que existe Dios, pero ¿qué vas a hacer con Jesús? Y ahí se me cayó la ficha. Dios en tu inteligencia
vino al mundo. Y si yo voy a decir que no existe Dios, está bien, yo puedo borrar la idea, el concepto de filosofía, pero ¿qué hago con Jesucristo? Porque Jesús existió y Jesús habló y tenemos sus palabras en la Biblia. Y podemos leer aquí qué decía Jesús, qué hace Jesús. ¿Y yo soy capaz de borrar eso? No. ¿Cómo sé que vivió Jesús? Porque la historia lo enseña, pero también hoy es diciembre de 1016. ¿Cómo sabemos eso? Porque marcamos la historia desde el momento en que nació Jesús. Entonces ya es más difícil. ¿Y sabe lo que pasó esta mañana? Después de que el tipo me dice, el hombre, el amigo me dijo, ¿qué vas a hacer con Jesús? Yo me fui a mi cama. Y mi cuarto miraba sobre el mar. Y yo miré al sol saliendo, porque fue verano, agosto 69. Y mirando el sol salir sobre la mancha, yo dije, si tú existes, quiero conocerte. Y dormí un par de horas, me levanté a las 7, me fui para tomar un tren. Y llegué a la estación ahí, en la costa donde yo viví, cerca de la playa, y al bajar al andén, porque en Inglaterra las estaciones de ferrocarril son todo el mismo nivel. Bajan la montaña o levantan para hacerlo, es parte de la manera en que lo hicimos. Entonces tuve que bajar escalones para llegar al andén. Y algo como una hojita seguía detrás de mí. Yo escuché como una hoja seca y yo miré, era un papelito. Yo llegué al banco para esperar el tren, yo solito. Y me senté en el banco esperando, el papelito se cayó en mis pies. Yo lo miré y decía, ¿qué pues hago con Jesús llamado el Cristo? Y debajo decía, en pequeña, en letra, ¿por qué no has contestado esta pregunta? Tremendo. Yo miré así. Sí. ¿Quién está conmigo aquí? ¿Quién me está haciendo esto? Y Dios es como Dios se hizo presente y dijo a mí, Che Greg, soy Dios, aquí estoy, ¿qué vas a hacer? Y desde ese momento no tuve alternativa. Tuve que cambiar mi vida para ajustarlo a la presencia de Dios. Por eso soy fanático de la Navidad y el Pascua también, porque ahí no podemos negar la presencia de Dios. No, y además es una época muy interesante para que como aquellos que, porque también nos ven muchos amigos que ya están dentro de una iglesia o una comunidad de fe y se acercan a la lectura de la Biblia y es una oportunidad también para volver uno mismo a Jesús, porque de muchas maneras uno quizás se va corriendo de lo que es el centro, que en la vida sea central la figura de Jesús. Y también hay un llamado de invitación para aquellos que estamos supuestamente, Mira, ¿no? hay un momento en que uno tiene que buscar a Jesús, tal vez seriamente por la primera vez. Pero también hay muchos momentos en que tengo que volver, porque la vida es así. Hay momentos en que yo lo siento, hay momentos en que más o menos Navidad es un momento de tomar tiempo. Sería muy bueno invitar también a los que nos acompañan en esta noche de tomar tiempo, de realmente decir, ¿cómo voy con mi fe? ¿Estoy bien? ¿Y cómo debo ser? ¿Cómo puede hacer alguien concretamente? Por ejemplo, algún amigo que dice, bueno, yo me imagino así, ¿no? Alguien que trabaja desde el temprano en la madrugada, una madre que tiene que también salir a trabajar, dejar a sus hijos, que pareciera que no hay tiempo en esta vida, particularmente en zonas urbanas, pero el mundo se está tornando urbano y uno dice, bueno, aquí el obispo Greg me dice, hay que detener un tiempo. ¿Cómo lo puede hacer una familia de forma práctica? Familia puede ser de unas 2 personas, de 4, pero de forma práctica. Primero, el individuo tiene que hacer tiempo. De forma personal. Hay que tomar tiempo. ¿Y sabe qué? La gente me dice, no hay tiempo. Mire, yo veo la gente en la calle, en el tren, en el bus, en el avión. ¿Qué están haciendo? Tienen tiempo para su iPhone, para su tablet,
Antes era el diario, antes era el televisor, ahora hay tiempo para hacer lo que yo quiero hacer. Entonces hay que decir, yo voy a dar a Dios una media hora. Voy a apagar el televisor. No es difícil, hay un botoncito que se llama off, lo aprietas. Hay que apagar o poner el iPhone a un lado y arrodillarse y decir, aquí estoy Dios, háblame. Y después les invito a abrir la Biblia. Ir, por ejemplo, al Evangelio de San Juan. Y hay tanto aquí, pero ir al capítulo 14 de San Juan y leer lo que dice Jesús a sus seguidores. Él dice, no se turbe su corazón. Y ahí tengo que decir, Jesús dice, Greg, que no se turbe su corazón. Tú crees en Dios, cree también en mí. Me está hablando a mí. Me está invitando a creer. ¿Qué quiere decir creer? Confiar, basar mi vida, tenerle en el centro. Hay mucha gente que tienen a Dios como una parte de su vida. Está bien, pero no está bien. Dios tiene que ser el centro, o no. Dios no puede ser parte de mi vida. Y el gran problema es que la religión nos enseña que debemos tener un lugarcito para Dios. Equivocación total. Dios no quiere un rinconcito en mi vida, Él quiere toda mi vida. Y el cristiano verdadero tiene que decir, soy tuyo. Toda mi vida pertenece a ti. Y Él dice, cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para ti. Jesús se fue para preparar un lugar para mí. Entonces ya con eso yo sé que yo tengo un futuro. Yo tengo dónde irme, tengo un destino. Pero nunca voy al aeropuerto sin asegurar que tengo pasaje y pasaporte. ¿Qué es mi pasaje? Jesucristo. ¿Qué es mi pasaporte? El hecho de que yo soy la creación de Dios y que Jesús pagó mi pasaje. Yo tengo la posibilidad de ser seguidor de Jesús. Entonces hay que tomar tiempo. Pero más, mencionaste la familia. Ahora, queridos los que nos acompañan, yo les prometo, si ustedes buscan unir su familia para orar juntos, de repente van a saber que el enemigo odia una familia que busca orar juntos. Si hay algo que nos cuesta hacer como cristianos, es unir la familia para orar, pero hay que hacerlo. Esta Navidad, este 24, hay que decir, en esta mesa vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor. Yo les juro, en este momento, este niño va a pegar a este niño, o esta hermana va a pelear con esta hermana. Es lo que pasa en la familia, pero alguien tiene que insistir. Perdón, no soy siendo cínico, soy realista. Yo sé cuando cualquier momento yo quiero unir mi familia ahora, mis nietos, mis hijos, los yernos, la nuera, todo. Alguien va a empezar a pelear con alguien, ¿no? Es lo que ocurre. Pero tengo que insistir y decir, vamos a orar juntos y dedicar la familia. Alguien en la familia tiene que decir, aquí estamos, bendice esta familia, porque necesitamos la familia. Necesitamos un desafío, pero cualquier cosa que hay que hacer bien cuesta. No hay ningún atleta que no sabe lo que cuesta ser atleta. No hay ningún músico, ningún cantor, ninguna persona que hace algo que vale la pena, un cirujano, cualquier persona que hace algo, un mecánico, cualquier persona que hace algo que vale la pena, él sabe que hay un costo. Y el costo es decir, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer ahora. Un desafío. ¿Sí? Bueno, estos días recordábamos en el contexto de la Navidad cuando aparecen estos ángeles allí en el Evangelio de Lucas a los pastores de Belén. Y los pastores eran seres marginados, no podían participar habitualmente por su labor
de lo que es el trabajo o la religión de entonces. Pero es significativo que Dios se les mostró a ellos y no a los religiosos o a los poderosos. Y los pastores estaban atentos, ¿no es Y cierto? sabe una cosa muy interesante, eso es el Evangelio, no que los pastores buscaron a Él buscó a Así ellos. es. Les Este es dijo el buenas Evangelio. noticias, claro. La gente cree que nosotros, los cristianos, somos personas que buscamos a Dios. Tal vez hemos tenido el deseo, pero no es tanto que la oveja encuentra al pastor, es que el pastor busca a la oveja. Este es el Evangelio. Y Navidad es cuando Jesús vino al mundo. El buen pastor vino buscándonos. Y como oveja, Él derramó su sangre en la cruz como el Cordero Pascual, ¿no? Para que nosotros podamos ser rescatados. Hay todo ahí, un mensaje también, ¿no? Absolutamente. Bueno, nos quedaríamos horas escuchando y ahora vamos a volver. Quiero que preparen los muchachos, el equipo de dirección, de producción, un video de las Sociedades Bíblicas Unidas. Ahora cuando retomemos, quiero hacer unas preguntas muy personales a Greg y ya vamos a ir concluyendo, mostrando algunos recursos de la Sociedad Bíblica para aprovechar o sacarle mejor provecho, sería la expresión, a este tiempo navideño en familia, como nos sugiere el obispo, y también para nuestros amigos y conocidos. Gracias a aquellos que nos están llamando. No podemos leer todos los mensajes porque sería muy largo, pero nos están llegando preguntas que luego vamos a tratar de responder. Pueden ingresar a nuestra página web de la Sociedad Bíblica, tenemos un Facebook, síganos, hagan preguntas allí y vamos a estar interactuando en este tiempo. Entonces, vamos a ver este video, no se lo pierda y ya regresamos con la charla con Greg. Around a third of the world's population is Christian. There are churches in every country, but they face vastly different situations. In some parts of the world, the church is thriving, experiencing rapid growth. In others, it is under great pressure, facing increasing persecution or rising secularism. The Bible, the most widely translated and distributed book in the world, is at the center of the Christian faith, cherished and shared by the church. And wherever the church is, there is a Bible Society working alongside it to make the Bible available. In some parts of the world, Christians face great danger for their faith. The Middle East, the birthplace of Christianity, now has the lowest concentration of Christians in the world. Only 4% of its population is now Christian. Many of them are fleeing the region due to conflict and persecution. But many can't leave, and the priority is to offer them help and hope. That's what churches and Bible societies are doing together. For a typical Iraqi Christian family, over the last 30 years, they have been displaced 4 to 5 times. This time it wasn't overnight. It was a very quick decision. Some people left everything behind and walked for days to get to a safety destination. Jesus actually prophesied that we will have a very difficult life, especially in the region. He never said we're going to have peace and joy and we're going to have hard times. He also prophesied that we would be a minority. He said we will be salt and light. So we have to recognize that this is our destiny, this is our purpose as Christians living in the Middle East. So what is the hope? Our hope is that we will get enough of a breathing space to allow these Christian refugees families to rediscover their purpose. And that will probably give them the needed hope to remain there and be witnesses for Christ. The church is working in situations of great hardship in other parts of the world too. Poverty, violence, disease, natural disasters. The church is there amidst it all, and Bible societies are helping them to bring God's message of love and hope
to all who need it. The people are living in poverty. They have many challenges in their lives, but they didn't have any answer. But when they read the Bible, they found that in these situations also, there is someone who can help and who is ready to be with them in their sufferings, and that is Jesus Christ. In many parts of the West, which were once strongholds of Christianity, the church is coming under a different kind of pressure, the rise of secularism. While the church is growing rapidly in the global South, in the global North, fewer people are attending church, and many there see the Bible as irrelevant to their lives, particularly young people. The church in the 21st century has to be radically like the first century church. Incredibly confident in the gospel, immensely open to the world around it, enormously generous and hospitable in its actions and the way it is to each other and to the world. And the role of the Bible is that it sets the parameters for that. It gives us the inspiration. God speaks to us through the Bible. Without the scriptures, we're simply an NGO. In this context, Bible societies are partnering with the church to advocate for the Bible, ensuring that its message is heard in culture, politics, and other aspects of public life. Digital is an increasingly important part of everyday life for many people. Young people in particular live much of their lives online. With 43% of the world's population under the age of 25, helping the next generation to encounter and engage with the Christian faith is a big concern for the church. Bible societies are working with churches to ensure that the Bible is available and easily accessible to everyone, young and old, in this digital environment. "75% of the world's Christians now live in Latin America, Africa, and Asia, where the church is experiencing incredible growth. Believers are flocking to churches and wanting to know the Bible. Bible societies are working alongside the church to make the Bible available and help people understand and engage with it." Bible societies are working alongside churches in more than 200 countries and territories, translating, publishing, and distributing the Bible and helping people to understand and engage with its message. Over the past 5 years alone, the United Bible Societies Fellowship has distributed 2.5 billion printed scriptures, including 190 million full Bibles. Conmovedor, ¿no es cierto? Ver la obra de la Iglesia a lo largo de todo el mundo. Personas, por supuesto, imperfectas como todos los seres humanos, pero con una conciencia de saber en dónde hallar el pan de vida que es en Jesús, a través de la palabra que es la Biblia, lo conocemos, y poder compartirlo y poder llevarlo a tantos lugares, en contextos muy duros para el cristianismo, en contextos donde quizás no hay ataques frontales o físicos, pero sí hay todo un cuestionamiento donde qué es la verdad, todas son verdades, y también en espacios donde está creciendo la fe, donde se está desarrollando, justamente en esta parte del mundo en donde vivimos. Y en este contexto, en este último programa de la Sociedad Bíblica Argentina del año 2016, tenemos como invitado al obispo Greg Venables de la Iglesia Anglicana. Vamos a seguir conversando con él y preguntarle específicamente, ya venimos escuchando la centralidad de Cristo en esta época de la Navidad. Y como Sociedad Bíblica, por supuesto, ofrecemos recursos para que en este servicio a la Iglesia, para que podamos multiplicar este anuncio, esta fe. En medio de, por supuesto, las festividades, las luces de colores, los árboles y los hombres gordos vestidos de rojo,
podamos realmente puntualizar que el mejor regalo de Dios para la humanidad es, por supuesto, Cristo Jesús. Y entre los recursos que tenemos, los pueden encontrar en las casas de la Biblia. Hay 8 casas de la Biblia en el país, pueden buscarlos en la Sociedad Bíblica, en la página web, pero algunos por supuesto, esta edición de la Biblia, que es una edición donde hay artículos que hablan de la cultura desde una postura, mejor dicho, un punto de vista desde la Argentina, sobre la Biblia en el tango, la literatura, las traducciones a las lenguas de los pueblos originarios. Muy interesante, es la Reina Valera 60, pero con esas ayudas. Y luego, por supuesto, pensando en los más pequeños, hay varios recursos, no vamos a mostrar todos porque no hay tiempo, pero tienen historias tanto para adolescentes, para jóvenes, y en particular los hermanos, los muchachos amigos que están en esta área de publicaciones, me dijeron que puntualizara estos dos, un libro para colorear y uno ya con colores, que vuelve a instalar en medio de quizás tanta distracción de la televisión y bueno, el comercio en esta época, pero volver a recordar quién es el centro de la Navidad, que es Jesús. Así que son recursos que podemos adquirir y contribuir a que la Biblia siga siendo traducida, a que podamos llegar a lugares donde hoy día no llega la palabra de vida. Obispo Greg, tenemos unos 15 minutos finales. Me gustaría hacer algunas preguntas muy así, pregunta y respuesta, como a veces se ha dicho, el ping-pong de preguntas y respuestas. Y luego que concluyamos este programa con unas palabras suyas allí a los amigos que nos siguen cada programa. Por ejemplo, una de las preguntas, ¿qué es lo que más lo entristece? A mí. Así, a usted. El sufrimiento, ver la gente enfrentando enfermedades, la muerte, el hecho de que han dado todo y no saben cómo salir. Hoy, hablando con una exalumna mía, cuyo marido es médico, de repente me dice, hoy José me está avisando que un gran amigo nuestro ya está muriendo de cáncer. Es terrible. Y la única respuesta es Jesús. La única manera en que podemos enfrentar esta tragedia es difícil, pero no es fácil. El mismo Juan Bautista empezó a dudar. Cierto. ¿Por qué? Porque él pensaba que Jesús iba a transformar todo así. ¿Y dónde se encuentra? En la cárcel, bajo el peligro de morir, y finalmente muere. Entonces, con razón, uno dice, ¿y por qué? Y Jesús dice, vas a entender. Hay una respuesta. Hay una respuesta. Y viene la respuesta. Pero es lo que más tristeza me da, llorando con la gente. Sí. ¿Y lo que más lo enfurece, lo enoja? La hipocresía. La gente que deben saber mejor. Y me cuesta cuando yo sé que una persona está mintiendo y no puede decir la verdad. Y es como si no quiere reconocer lo que es cierto. Y es muy difícil a veces. La gente no cambia porque la gente no quiere cambiar. Y eso me da mucha bronca, ¿no? Ver la hipocresía alrededor, cuando la gente no tiene la valentía de enfrentar la verdad y decir, es así. Hay muchas cosas que me enojan, pero eso es uno de los que más bronca me da. Coincide era una de las cosas que uno ve en los evangelios que más enojo le da a Jesús, ¿no es cierto? Yo creo, sí, así es cierto, sí. Y bueno, ¿y qué es lo que más lo regocija su corazón, le trae alegría aún en medio del dolor? Bueno, hablando muy personalmente, ver la sonrisa de mis nietos, eso es muy personal. Hay una gordita paraguaya ahora, la menorcita Katia, que es una gordita paraguaya y está ya empezando a ponerse de pie. Y su hermanita se llama Maya y ella también todos mis nietos me hacen sonreír. Porque yo ahí veo el amor de Dios y de familia. Y yo siento, si yo siento ese amor, Dios
también nos ama, como ese amor que yo siento, me ama a mí y eso me hace bien recordar que no obstante lo malo, Dios me ama. ¿Cómo quiere ser recordado? Yo. El día que el Señor lo llame a su presencia y ¿cómo le gustaría que Me gustaría que la gente piense en mí como un cartel. Vos ves que en el autopista hay un cartel que dice por ahí, yo quiero ser recordado como el cartel que dice, mírale a Él, a Jesús. Mírale a Él, no mira a mí, mírale a Él. Yo quiero ser así un poco como Juan Bautista, ¿no? Que era un cartel, un heraldo que dice, mírale a Él. Es eso lo que yo quiero que la gente se acuerde de Greg. Bien. ¿Cómo hace para mantener la frescura espiritual luego de tantos años? No volverse alguien seco. Usted me entiende. Basarme en gracia y no en legalismo. Recordar cada día que es gracia, porque la gracia es algo fresco y viene porque no lo merezco. No es que yo tengo que ganar todo esto, es recordar que Dios es gracia y eso me renueva. Cada día yo pienso, no lo merezco, pero es mío, porque Dios me lo regala. Y no entrar como algunos, sin querer obviamente, pero entran después de conocer al Señor en un legalismo y empiezan a poner, todos tenemos que vivir según la voluntad de Dios, pero por gracia. Por gracia. Es la gracia de Dios que me refresca y el cariño, el amor de los hermanos, que yo soy bendecido por ser amado y eso me mantiene fresco también. ¿Cuáles son las enfermedades, sin puntualizar ningún grupo cristiano, porque no es este espacio para eso, pero que la iglesia cristiana necesita erradicar de enfermedades, no enfermedades físicas, sino enfermedades espirituales? En este momento, en el mundo occidental donde nos toca vivir, es la tentación de no creer toda la Biblia, de no creer que toda la Biblia es la palabra de Dios. Lo leemos con lentes culturales, como dijimos hace un momento aquí en este mismo programa. Sometemos a Dios a nuestros pensamientos y leemos la Biblia diciendo, eso sí, eso no. Pick and mix en inglés, es como cuando vas al supermercado y dices, quiero esto y no esto. No podemos. Con la Biblia tenés que leer todo. Y la Biblia me da muchas cosas que me llenan de satisfacción, pero también me dicen, pero este no, y este no. Y no queremos escuchar ese mensaje. Eso es el problema mayor para mí, que la iglesia tiene que cambiar una actitud equivocada. No es un problema de los ateos, es un problema de los cristianos, de someter la palabra de Dios a mi juicio, error. Y eso tenemos que erradicar, tenemos que tener toda la palabra de Dios y leer toda la palabra de Dios en la luz de la palabra de Dios, desde el comienzo hasta el final. Muchas gracias, Greg. Ahora va a tener unas palabras al final. Simplemente yo quiero despedirme de mis amigos que han seguido este programa, de los amigos de la Sociedad Bíblica Argentina. Tener a Greg en este programa es algo muy valioso. Él, como decíamos al principio, no solo tiene la responsabilidad sobre la Iglesia Anglicana en el país, en la Argentina, sino que ahora volvió a asumir algo que otros obispos del continente le han pedido, que es un sobrevedor, un arzobispo en todo lo que es el continente. Y eso implica también un diálogo con otras regiones del mundo y llevar esta prioridad, esta centralidad de Jesús. Y por supuesto le pedimos a Dios que lo acompañe, que le dé sabiduría, gracia, para trabajar por esta realidad tan poderosa, pero también tan ahí, arrinconada por otras cosas que están entrando o otras prioridades en la agenda de la iglesia. Así que damos gracias a Dios por Greg y que se pudo hacer este espacio, porque saben que estamos en vivo en este programa y él se vino hasta el estudio para gentilmente compartir. Yo ahora lo saludo y él va a ser la última palabra del mensaje del programa. Va a tener 1 o 2 minutos
para dirigirse a usted que está allí. Y nos vamos a reencontrar en marzo del año 2017, ya con un programa semanal, todos los lunes vamos a acompañarlos. Y mientras tanto, por supuesto, en las redes sociales y en la página, como dijimos, estamos para servir. Así que, querido Greg, gracias. Allí está la cámara. A mí me gustaría que puntualizara esto, pensando que hay amigos tanto que van a la iglesia, amigos que no están en la iglesia, pero que en esta época de Navidad, como decíamos, Jesús vuelve a ser importante en su vida, ¿no? O vuelve a estar en el tema en cuestión. Bueno, imaginémonos que hoy usted lo llaman, sabe que ahora en unas horas se va con Dios. ¿Qué le dejaría como mensaje final a todos nosotros? Yo soy un baby boomer. Yo nací cuando los papás volvieron de la guerra. 9 meses después aparecimos un grupo de nosotros que nacimos como producto del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y viví mi adolescencia en los 60. Yo soy hijo de los 60. Y había una chica, amiga, que al llegar a los 17 años decidió ir de casa. Se fue de casa. Y después de 6 meses se dio cuenta que no fue tan lindo no estar en casa con sus padres por todo lo que ella quería escapar. Entonces decidió volver a casa y se volvió haciendo dedo, que en esa época fue posible. Y llegó a las 3 de la mañana en la calle, todo oscuro, frente de la casa. No quería tocar el timbre, entonces se fue atrás. Y se sentó en el jardín esperando y después en un momento probó la puerta y se abrió. Entró, subió al dormitorio, sus padres se despertaron y ya hubo una reconciliación. Y tomaron té porque eran ingleses. Y ella dice, papá, yo te conozco, vos sos obsesivamente obsesivo. ¿Cómo que la puerta está abierta? Y dijo, desde que tú te fuiste, esa puerta está abierta. Queridos, Jesús es la puerta y tú puedes volver a Dios. Tú puedes entrar y recibir ese abrazo de Dios, tu Padre, y el perdón. Entonces yo les invito a no dejar pasar la Navidad sin reconciliarse con Dios. La puerta está abierta. Jesús nació en este mundo. Se puede volver. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.